Listo. Estamos ready. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Buenas noches. Bendiciones a todos los que nos están viendo a través de este en vivo. Estamos complacidos por estar otro martes con ustedes. Gracias por acompañarnos, y a los que se van a seguir conectando, muchas gracias, y a los que nos van a ver después también, gracias por el apoyo, gracias por compartir. Estamos aquí ya de nuevo con ustedes. Me había ausentado un poquito porque pues mis múltiples contrataciones, Osdi, ¿Como Satanás? no tanto así, pero sí No te vayas en ensoberbecer en tu corazón, Juanito. La verdad ando súper ocupadísimo, pero me place bastante, amigos, hermanos, estar con ustedes, de verdad. Dios y hermano, ya sabes, saludarte y estar contigo aquí en el programa. Te extrañábamos, Juanito, la verdad te extrañábamos. Lo sé. Recuerdo que ya estás de regreso. Oye, ahora con un tema bien bueno. Sí, por supuesto. Bueno, hablamos de todo, ¿verdad? Siempre, si es un tema secular o es un tema de actualidad, pues siempre tratamos de darle el sesgo, el apego cristiano, ¿no? A tomarlo por la vía de la iglesia cristiana. Así es. Y bueno, en este caso el tema que tenemos el día de hoy es 100% doctrina, y es un tema bien importante y que no muchas veces se enseña en la iglesia, porque a veces en la iglesia pues los domingos escuchamos con más predicaciones, ¿no? Sermones, evangelísticos. Y bueno, hoy queremos hablar de esta parte específica de lo que son los 5 ministerios. Claro, y sobre todo la interrogante, ¿no? Que nos hacemos, si siguen vigentes algunos ministerios, ¿sí? ¿No? De que muchas veces decimos, no, pues esto ya caducó, esto ya no existe, nada más es el pastor, nada más es, o nada más el evangelista es el que tiene más relevancia, o el profeta, etc., ¿no? Entonces ahorita a través de la palabra vamos a aprender, y y pues hoy no hay invitado, si se fijan. No, pues pero el invitado, Juanito, después de quién sabe cuánto tiempo que no venía. Un poquito más. Y pues bueno, vamos a tratar de desarrollar el tema aquí con Ozzy, que es doctor en teología. Ahí humildemente. Allá directamente de Harvard. Pues vamos a empezar, Ozzy, ¿no? Sí, tienes una cita para empezar a abrir, ¿no? El panorama. Sí, claro que sí, y nos vamos a ir a Efesios 4:11. Que dice así: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. El 12 dice: a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Así es. Entonces son 5 ministerios. Entendamos esto, ¿verdad? Antes de entrar un poquito más a fondo, ¿verdad? Más a detalle, primero entendamos. Ya sabemos que son 5, ahora entendemos la palabra ministerio. Vamos a irnos un poquito a la etimología, ¿verdad? ¿Qué significa la palabra ministerio? Uh-huh. Si se meten ustedes a un diccionario, ministerio es un servicio. Ministrar es servir, ¿no? Entonces, es importante porque escuchamos 5 ministerios y suena como de élite, ¿no? Entonces, hablar de los 5 ministerios traducido al lenguaje actual, ¿verdad? Claro. Sería 5 servicios, Juanito. 5 servicios. Y qué bueno que lo pasas a ese término, Osby, porque creo que ahorita hay muchas malversiones de este texto, ¿no? Y ves al profeta, ves al apóstol, y ellos no vienen a servir, vienen a ser servidos. Sí, y esto es interesante, Juanito, porque escuchamos a veces el primer ministro. Uh-huh. Y bueno, y no solamente es la plusvalía que le da el nombre, ¿no? O el cargo en este caso, sino que realmente aquí para nosotros un ministro o un primer ministro es alguien de mucha categoría, ¿no? Alguien claro. Con un nivel tanto intelectual o político muy elevado. Pero si lo analizamos, primer ministro de la nación sería un primer servidor. Un primer servidor de la nación. Entonces, cuando vemos el ministro de Dios, no estamos haciendo otra cosa más que el servidor, el siervo, ¿verdad? Entonces, queremos que quede bien claro antes de pasar a otra parte, ¿verdad? Que un ministerio es un servicio. En el orden que lo muestra ahí, uh-huh. Es primero. Es apóstoles. Primero apóstol. Y esta, yo creo que es hablando de esto, de lo que decíamos que
la importancia que damos a cada ministerio. Yo creo que se ha malentendido esto de un apóstol, Juanito. Tuvimos un tema hace tiempo donde hablábamos de que si existen todavía los apóstoles. Bueno, concluyendo, indagando en la palabra de Dios, vemos que sí existen los apóstoles actualmente, ¿verdad? Sí, claro. Porque aparte de los 12 había más apóstoles. Entonces eso es un ministerio que sigue vigente hasta el día de hoy. Pero el problema que creemos, o mucha gente cree, que el ministerio de apóstol es como el rango más alto de los 5, ¿no? Como que está apóstol y después sigue el evangelista. Lo mencionan primero, sí, ¿no? Sí. No, o por el nombre, ¿no? O sea, apóstol. Dices, el pastor, ¿no? Está aquí, ¿no? Dices, el apóstol, hasta acá arriba, ¿no? Entonces, es importante también mencionar y recalcar que, vamos, tiene el mismo estatus, la misma validez, no sé cómo decirlo, el mismo respeto, tanto un pastor, como un apóstol, como un maestro, como un profeta, ¿no? Entonces, hablando de apóstol, entendamos lo que significa apóstol. Si no vamos al diccionario, apóstol significa enviado, ¿no? Así es. Porque a veces se malentiende y decimos, ahí viene el apóstol, ¿no? Y lo imaginamos así, ¿no? Con vestiduras así finísimas, ¿no? Y una persona... Inalcanzable. Ajá, exactamente. Como que inalcanzable y como que está más cerquita de Dios, a él lo escucha más Dios. Sí, casi un papa, ¿no? De los sí, cristianos. Sí, una jerarquía. Y se ha malentendido, ¿no, Juanito? ¿Para ti qué es un apóstol? Pues sí, pues bien lo estás diciendo y muy claro, si es un enviado, ¿no? Y si nos vamos al contexto bíblico, el apóstol es todo aquel que llevaba un mensaje a las aldeas, a los pueblos. Y creo que eso sigue siendo vigente hasta el día de hoy. El apóstol nosotros lo entendemos que es el que va fundando iglesias, el que va llevando el evangelio, ¿no? Entonces, sí, obviamente tiene un cargo y tiene una gran responsabilidad, porque pues no cualquiera se avienta ser apóstol. Como tú lo estás diciendo, el título de apóstol ahorita todos lo quisieran. ¿Por qué? Porque hemos dado otra interpretación a ese título. Hasta tú, Juanito, también lo quisieras. Sí, por supuesto, claro que digan, ahí viene Juan el apóstol. Juanito. El Oye, apóstol del amor. Bien, el apóstol Juan. El apóstol del amor. Y yo soy todo amor. Decía Walter. Pero no, hermano, sí, el apóstol es aquel que es enviado, ¿no? A levantar misiones, el que tiene un llamado, muy fuerte. Y si nos vamos otra vez al contexto bíblico, vemos los apóstoles lo que sufrieron, ¿sí? Para ser llamados apóstoles, o sea, vemos a los sufrimientos de Pablo como apóstol, y te vas a dar cuenta que fue apedreado, que fue bajado en canastas porque lo iban a matar, pasó tempestades, pasó hambre, pasó naufragios, persecución de los mismos de él. Entonces sí hay que darnos cuenta que para tener la ligereza de decir soy apóstol, pues no cualquiera, sí, claro. Porque hay que decirlo, a veces los apóstoles en actualidad pues quieren andar en aviones de primera clase, en hoteles de 5, 6 estrellas, ¿no? Así es. Camionetas blindadas, y esto lo sabemos de buena fuente, ¿verdad? Camionetas, y las quieren blindadas, cierta marca, cierta agua también, exacto, cierta agua, porque no te toman cualquiera, sí. Son los apóstoles fifís. Sí. Y si comparamos con los apóstoles, ¿no? Del tiempo de Jesús. Claro. El mismo Jesús dijo, no tengo ni dónde recostar mi cabeza, ¿no? O sea, y los apóstoles de ahorita no, y otro nivel, ¿no? Y están un poquito alejados de la realidad de lo que era un apóstol. Pero eso que dices es importante, Juanito, porque es importante entender que un apóstol es un enviado. Obviamente, decías algo que es un sembrador de iglesias. Nosotros en la iglesia siempre nos enseñaron eso, que un apóstol, más que ese ser que miramos en lo alto, es una persona que va, siembra una iglesia, deja un pastor, se va a otra ciudad, a otra región, a otro estado, siembra otra iglesia, ¿no? Y deja un pastor encargado, que ahorita vamos a hablar de los pastores también. Sí. Y esa es la función de un apóstol, ¿verdad? Porque a veces, decía que malentendemos porque a veces el pastor hace función de evangelista. Uh-huh. Y yo creo, y según lo que dice la Biblia, ¿no? Los apóstoles, ellos son los que estaban fundando iglesias, fundaron iglesias en Éfeso, ¿no? En Corinto, en diferentes regiones, ellos fundaban iglesias,
Entonces, un pastor no es el que anda predicando o evangelizando. Un pastor es aquel que está fundando, o apóstol, perdón, es aquel que está fundando iglesias. Sí, por Ese supuesto. sería, ¿no? O una persona que tiene una iglesia aquí. ¿Ya hay apóstoles en Acapulco? Yo creo que sí, bonito. Sí, 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 claro, y hemos conocido a muchos hermanos que realmente se ponen la camiseta, o sea, se la ponen literal y son gente que veo que tienen hasta 3 servicios un domingo y 2 en la semana y están en una iglesia levantando con 5 o 6 hermanitos y hermano, te voy a estar el otro jueves, voy a estar en otra misioncita que estoy levantando y sí hay, Ozzy. Sí hay, por supuesto que hay. En Acapulco hay gente que se pone la camiseta que yo conozco, hermanos que tienen todo mi respeto, la verdad, porque la verdad, pues todos venimos de un papá misionero, ¿sí? Que es, ahorita también lo podemos llamar apóstol, de personas que fundaron iglesias, y es pesado. O sea, es pesado llegar a un lugar y pararte y con 2 familias, y ya es mucho, 2 familias, empiezas con 3, 4 hermanitos sin sillas y empezar, o sea, la verdad es, yo creo que es algo de lo más preciado que hay ese ministerio, el ser Eso apóstol. Eso es interesante, Juanito, ¿no? Porque pensamos que el apóstol es el que está con miles de gente predicando. No. Un apóstol puede estar con 2 personas en la Sí. sala de una casa, en un patio, y es un apóstol. Por supuesto. Fíjate qué tremendo es eso, ¿eh? Por supuesto, ese es a lo que volvemos a lo que tú decías, ¿no? De que lo que se está dando ahorita en títulos, ¿no? Es decir, el apóstol, por ejemplo, ahorita tú ya tienes una iglesia grande y viene otro y se añade contigo, no, quiero la cobertura, y se añade otro, pero tú ni siquiera fuiste a sembrar ni nada. Y ya eres el apóstol porque hay como 5 o 6 que se vinieron a cobijar contigo. Qué bueno que pasa así, no hay ningún problema. Pero literal, el llamado apóstol, o sea, si nos vamos a la Biblia, no manches, yo creo que no cualquiera le entra, ¿no? Y algo que dice Pablo, Pablo, apóstol de Jesucristo, no por hombres, porque hoy en día ese es otro tema aparte, que se autonombran. Sí. Autonombran apóstoles, ¿verdad? Por eso decía Pablo, apóstol, pero no por hombres, por Jesucristo. Y qué difícil, Juanito, es que sea un apóstol auténtico, porque de nombre yo me puedo decir apóstol. De hecho, yo con algunos amigos, pastores, jugamos, echamos el relajo, no, a mí dígame apóstol, ¿no? Y yo me autonombro apóstol bromeando, obviamente, Sí, no bromeando. sí. Pero eso es una realidad, Juanito. ¿Cuántos hay que se autonombran apóstoles y que no lo son? Así Digo, es. con mucho respeto, para los que, yo sé que hay muchos que sí lo son, pero como hay los que sí son, hay los que no son y que se autonombran, ¿no? Por querer tener un estatus, porque querer tener quizá un respeto, a veces lo considero yo hasta por un tema de autoestima, ¿eh? Sí, por supuesto. Sobre todo más por el estatus, ¿no? Y yo siento que ahorita ya, como que es una moda, vaya. O sea, como que ya pastor, como que es menos. Como que estoy con el pastor aquí, a que digan, estoy con el pastor, con el, Apóstol. apóstol Ozzy. De hecho, O sea, si como me, que si te da me otro dices estatus, ¿no? pastor, yo no te regreso a ver. Me dices, no. Apóstol. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Juanito? Sí, o sea, es mero estatus nada más, ¿no? De que ya, o sea, ya cada iglesia que vas, no, pues ahorita va a pasar el apóstol. Y ya como que, pues vamos a ir, yo no quiero decir esta palabra, pero la voy a decir, como que ya malbaratamos la palabra apóstol, la prostituimos. Así es. Pero bueno, que los hay. Por supuesto, y hay tienen toda la apóstoles. honra. Claro, así es. Y es una parte, y es una de las partes importantes en la iglesia, en el cuerpo de Cristo. Y no por nada es uno de los 5 ministerios, ¿verdad? Por y que tiene que supuesto. estar vigente. O sea, es necesario el apostolado, pero un apostolado auténtico, Juanito. Así es, y sobre todo, Ozzy, Que venga de Dios, no de los hombres, como dice Pablo. así es, y sobre todo que también el apóstol, y ahorita vamos a terminar con lo de lo que es de pastor, que para mí vendría siendo el del ministerio más noble que hay, para mí, porque... Yo creo que lo dejamos al último ese, ¿no? Sí, va a ser al último. Ujú. Lo único que quiero decir es que el apóstol también, cuando está sujeto bajo la autoridad de alguien,
Entonces, cuando la persona se nombra apóstol o tiene el ministerio de apóstol, es porque tiene una sujeción. Y ahorita pues la mayoría ya no tienen una autoridad, ya no tienen como una persona, como un pastor, vaya. O sea, ya son apóstol y en automático también son profetas y en automático también lo que tú decías, o sea, el que mucho abarca poco aprieta. Puede haber personas incluso Claro. que tengan más de un ministerio. Claro. De hecho, aquí cabe mencionar esto, lo voy a mencionar más adelante, pero quiero mencionarlo de una vez. Jesús tenía los 5 ministerios. Él era apóstol, fundó la primera iglesia, Ujú. ¿no? Sus discípulos. Él era profeta. Él era maestro de la palabra, ¿verdad? Él era pastor, pastoreaba a sus ovejitas, ¿verdad? Sus discípulos. Y obviamente, pues era un evangelista, ¿no? Sí, Nato. pues obviamente, pues ¿qué podríamos numerar del Señor Jesús, no? O sea, Jesús tenía los 5 ministerios. Fíjate qué interesante esto. Así Jesús es. tenía los 5 ministerios. Y bueno, el siguiente que quiero que platiquemos, Juanito, es el ministerio del profeta. Ujú. Hablamos una vez acerca de la profecía aquí, Sí, pero sí. bueno, específicamente hablamos del ministerio, que es de los 5 ministerios, el profeta, ¿verdad? El profeta, ¿qué es un profeta? Es la voz de Dios hablando, ¿verdad? Decíamos la vez pasada, cuando hablábamos de la profecía, que hay profecías que son de Dios, hay profecías que no son de Dios, así como obviamente profetas que son de Dios y profetas que no son de Dios o que no hablan palabra de Dios. Entonces, el profeta es una parte importante en la iglesia porque el profeta edifica en la iglesia, ¿no, Juanito? Así es, por supuesto. Es la persona, que está, el que transmite lo que a veces el Señor quiere decir a través de una persona, ¿no? O sea, a veces ya ni como que no entendemos con la palabra y voy a tener que mandar un profeta y obviamente acabas de decir que hace tiempo tuvimos un tema de la profecía. de la profecía, pero sí, el profeta de aquellos tiempos pues era una persona que confrontaba al Estado, también te acuerdas que lo dijimos. Sí. Pero también dice que es para edificación de la iglesia. Hay cosas de que necesitamos a veces escuchar y aunque estemos en la palabra, estamos tan como oprimidos, dolidos o necesitamos ese toque especial y viene una persona que Dios usa con ese ministerio de palabra de ser profeta, lleva una palabra, lleva una reprensión, no solamente es una palabra de ánimos y también es una palabra de reprensión, de convicción de pecado, ¿no? Entonces es muy importante el ministerio de profeta, que ese sí yo puedo decir que casi no hay en las iglesias, ¿eh? Y debería haber, ¿eh? Y debería haber, porque casi yo no he escuchado que hay apóstol, que hay pero que diga, ahí está el profeta, ahí está la persona. Yo creo que todas las iglesias estuviéramos más Es que todos son difíciles, o sea, de llevar, de mantener, pero yo creo que el de profeta, híjole, es de los más delicados porque decir, así dice el Señor, así dijo el Sí, Señor, sí, sí. ay, sí, cuidado, porque ahí sí te estás metiendo en problemas y el mismo Dios lo dice, ¿no? Sí, O sea, sí. no dicen, así dice el Señor cuando yo no he dicho nada, o sea, lo dice la palabra, cuando hacía referencia a los falsos profetas. Entonces, y qué delicado porque qué maldición te puede atraer, ¿no? Ahora sí que hablar en nombre de Dios, decir el Señor dice. Sí, es que y yo no literal, digo nada. es que es literal, pues, o sea, lo que es ese ministerio es Dios a través del ser humano hablando y como tú lo dices, o sea, quitar a Dios y decir, así dijo Dios y que Dios diga, a ver, papá, yo no dije nada y ya lo dijo Spider-Man, un gran poder y lleva una gran responsabilidad. Entonces sí hay que saber discernir también, ¿no? De quién No qué es un sabes si profeta. no ¿no? veo contenido basura, no, casi no te lo manejo. Ay, qué bueno, mi bro. Qué bueno que tú tienes profeta en tu iglesia y te Yo reprende. solamente pura Biblia, De seguro ves las de Paco del Toro, pura película de Paco del de Toro. Armagedón. Oye, pero hay que ser sinceros, cuando es un profeta de Dios, se siente, ¿no? Lo digo con mucho respeto, dijeron hermano, con mucho temor y temblor. Pero hay veces que a una persona se levanta y profetiza y no sientes nada y lo voy a decir así con mucho respeto, como que no le das importancia. Porque parece que no, Juanito, pero tu espíritu lo siente. Sí. Cuando es una profecía de Dios. Pues es que y es cuando viva la no palabra es, de Dios. La palabra de exacto, tu espíritu lo siente. Y así Sí. está diciendo, así es el Señor, así es el Señor. Dios. Y Sí, sí, sí.
O sea, y tú lo sientes, tu espíritu lo siente, o sea, no sé cómo explicarlo y dices, ay, eso no es cierto, ¿no? Y ahí cuando empieza a hablar un demonio y dice, así dice el Señor, y se te enchina la piel y sientes como que te recorre algo por todo tu cuerpo, no sé si te ha pasado, Sí. y que tú dices, no, esta es palabra de Dios, esa es una persona, un hombre que está en la unción, en la presencia de Dios realmente. ¿No? Sí, y fíjate que sí, ha pasado también lo que es que hay personas que no creen en lo que te están diciendo y se cumple y dices, oye, o sea, y ya trae una convicción ahí, o sea, siempre cuando es de parte del Señor hay una reacción y siempre va a ser para convicción, siempre va a ser para traer arrepentimiento, para traer confortación. Tarde o temprano se cumple. Cuando es de Dios, se cumple. A lo mejor en ese momento hay una persona incrédula, le están hablando y puede como tener ese rechazo, pero llega a cumplirse, sea para bien o para mal. O sea, Dios siempre queda como una persona justa que te avisé y te dije. O sea, tanto puede ser algo bueno como algo malo, lo que te está por venir y hacemos caso omiso, ahí nos damos cuenta que sí hay profetas del Señor todavía. Sí. Ahora, también está la corriente y la creencia o doctrina de que dicen que ya no hay profetas. De hecho, la palabra dice, no, la misma palabra lo habla, que la mejor profecía y la profecía más certera es la palabra de Dios. Uh-huh. Pero no está diciendo con eso de que no existan profetas, tanto que es un ministerio, ¿no? Uh-huh. Tanto que dice que vuestros jóvenes profetizarán y vuestros ancianos soñarán sueños, ¿no? Lo habla también la palabra. Sí. Entonces, ahí es una promesa, o sea, de que los jóvenes, haciendo una profecía a futuro, de que en esos tiempos los jóvenes iban a profetizar. Entonces, digo, también es importante mencionar eso porque habrá quien no crea ya en la profecía, que diga, no, yo tengo la Biblia, ya con eso. No, pero el Señor también manda profetas. Claro, por no, supuesto. Ahí está Jonás, ahí está Jeremías, ahí está Isaías y tantos profetas que mandó el Señor al pueblo para que el pueblo se arrepintiera de sus pecados y eso sigue vigente, o sea, esa palabra de Dios no está obsoleta, pues. Claro, y sobre todo aquí diría en el siguiente versículo, quitaría entonces el ministerio de la profecía, pero aquí dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Cuándo vamos a hacer eso? Cuando Cristo venga. Solamente vamos a llegar a ser perfectos cuando el Señor venga, porque nos vamos a transformar a como Él es, y vamos a ser como Él es. Entonces, hasta ese tiempo, los 5 ministerios van a dejar de ser vigentes. Ya no van a servir esos ministerios, lo único que va a prevalecer, dice que es el amor. Así es. Entonces es importante, va a resaltar eso, queríamos, antes de pasar al otro ministerio, de que sigue vigente, porque hay mucha gente que no cree. Dice, yo sí, el pastor sí, el apóstol sí, el maestro, pero el profeta no. Entonces, la profecía o el don de profecía, el profeta, el ministerio profético, es un don 100% bíblico y 100% vigente. Vigente. Que quede bien claro, ¿verdad? Y es bíblico. Otro ministerio es el de maestro, Juanito. El maestro, obviamente aquí habla de maestro de la palabra de Dios, ¿verdad? Uh-huh. Así como está el pastor, como está el apóstol, el profeta, hay quien se encarga de enseñar la palabra y este ministerio está muy relacionado con la docencia, ¿verdad? Porque no cualquiera puede enseñar, ¿eh? Tú puedes ser cristiano, pero no necesariamente puedes tener el ministerio de maestro de la palabra. Sí, claro. ¿No? Entonces, yo creo que es uno de los ministerios, todos necesitas preparación, pero yo creo que este de maestro es uno de los que más necesitas estar preparado, estar sumergido en la palabra, bien entrenado, sí, ¿verdad? Para que puedas enseñar, porque no es fácil enseñar la palabra de Dios. No, y sobre todo que te quede claro, ¿no? O sea, el maestro, yo he conocido personas que son maestros en la Biblia y que aunque hayas ya leído tú un versículo y te lo lee él y te lo explica y te lleva a una guía de otro versículo que concuerda con ese, te deja algo que tú dices, oye, o sea, esa sabiduría de parte del Señor es un ministerio, obviamente, o sea, no cualquiera tiene el don de la enseñanza. Eso es lo que yo decía. Aparte, yo creo que lo puedes obtener de dos maneras. Uno, preparándote, ¿verdad? Sí, claro. Estudiando, como cualquier maestro, una persona no es maestro si no domina un tema, ¿no? Por supuesto. Pero algo que decías importante, Juanito, que me llama la atención, don. Porque no cualquiera tiene el don, porque igual yo he conocido... La paciencia. No, yo he conocido gente muy preparada,
pero que no tiene el don para enseñar. Y yo trabajo en el área de educación y te puedo decir de personas que tienen una licenciatura, que tienen una maestría, Es cierto que eso, tienen un doctorado, Es cierto. pero no por eso son buenos maestros, ¿no? Porque, bueno, hay otro arte, ¿no? Que es la pedagogía. Y a lo mejor es un licenciado en Derecho con una maestría en Derecho Penal y un doctorado en Derecho Fiscal, ¿no? Pero no sabe nada de pedagogía. Entonces, esa parte que tú dices es importante. Tener a veces el don. Sí. Porque a veces no sirve, no digo que siempre, pero puede haber sus excepciones donde no La siempre sirve la preparación Sí, sí, sí. si no tienes el don. Sí, Entonces claro. yo creo que igual eso, o tienes el don o puedes ser apto también capacitándote, ¿no? Incluso en lo que es en la congregación Ozzy ha tocado, no sé si a ti te ha tocado de personas que están muy preparadas, como tú lo dices, y te explican un tema, a lo mejor como empezando o algo, pero por la misma preparación ante la palabra queda nulo. O sea, he visto personas preparadísimas en lo que es intelecto y están sin saber qué decir con la palabra, explicarte un tema. Y he visto personas que no tienen tanto intelecto, pero abren la palabra y te la explican de una manera que... A veces con primaria o sin Sí, primaria de verdad, terminada, ¿no? De verdad, o sea, son cosas que nada más el Señor da. Es un don, como dices así tú. es un regalo que Dios da a ciertas personas y que eso también es uno de los misterios de verdad más edificantes, porque está el pastor que a veces predica, ¿no? Que te exhorta. Pero cuando se para el maestro y da una enseñanza y te la desglosa, o a veces un solo versículo te desglosa un montón de cosas y dices, wow, no, qué bueno. Y para eso están esos ministerios, para edificar. Así es. Decíamos hace ratito que Jesús tenía los 5 ministerios, pero para mí, esa es mi opinión personal, ¿eh? Ujú. El ministerio que más ejercía Jesús era el de maestro. Y te voy a decir por qué. Ujú. Ya te decía, ya decimos que él sembró la primera iglesia. Sí, sí. Él era evangelista, obviamente era profeta, pero para mí, y lo que puedo ver, él era maestro como ahora sí que de corazón, ¿no? Porque Jesús veía unas palomitas De convicción. en el campo y empezaba a hablar, Sí. a ver, ustedes valen más que estas palomitas, ¿no? Sí, sí. Jesús veía una flor del campo y empezaba a decir, la vida del humano es como una flor del campo que ahorita está y al otro día ya no está, ¿no? Veía una semilla, una higuera y ponía un ejemplo con la higuera. O sea, Jesús siempre estaba enseñando. Sí. Jesús constantemente estaba enseñando y él enseñaba con todo, ¿verdad? Ponía ejemplos, ¿verdad? Del güey que trilla y ponía diferentes ejemplos y siempre Historias. era enseñanza. Siempre era enseñanza. Entonces, si vemos la vida de Jesús, la mayor parte de su ministerio fue enseñar. Enseñar. Entonces, por excelencia, Jesús es el maestro de maestros, ¿no? Sí. ¿Cómo ves, Juanito, No, eso? y estoy totalmente de acuerdo contigo, Ozzy. Y yo creo que es una de las profesiones más nobles, Ozzy. Hablando fuera del contexto Secularmente. bíblico, secularmente es una de las profesiones más nobles, porque he visto de veras maestros con una convicción para irse a lugares donde no quiere ir A la cualquiera, sierra, a la ¿no? sierra, y estar enseñando a niños que créanme que si me mandan a mí yo no tendría la paciencia. Y la verdad que el Señor nos tenga paciencia hasta el día de hoy, nos siga enseñando cómo guiarnos. Y a pesar de que somos bien cabezones, el Señor ahí está con la paciencia, porque es uno de sus dones. Él es la esencia de la paciencia. Y si yo estoy de acuerdo totalmente, el Señor es el más grande maestro que ha existido en la tierra y en el cielo, y no hay otro como Él. Así es. Jesús es el maestro de maestros. Qué bonito ministerio también, Sí, y no por cualquiera. supuesto. Bueno, y eso aplica para los maestros solamente, Juanito, no solamente los de la palabra, Juanito, sino los que sirven de alguna manera en la iglesia, no sé, el maestro, el que enseña artes, ¿verdad? Danza. Sí. Maestro, pues el que enseña música. Maestro, Que pues también eso de música es una virtud, ¿eh? Sí. El que enseña, el que da el discipulado para el bautismo, Sí, ¿no? O sea, sí. no solamente es el que está a veces en el púlpito enseñando una doctrina o enseñando el apocalipsis, ¿no? Sino a veces la maestra, que quizá tiene 15, 16, 17 años y está enseñando a los niños, está ejerciendo un ministerio de maestro también, Sí. ¿no?
Fíjate qué importante es. Sí, por supuesto. Fíjate que a mí se me viene en lo que es en la congregación, ¿no? Sí, de nosotros, cuando estaba mi papá vivo todavía, él era muy recio para la prédica. O sea, era una persona que predicaba muy recio, pues. Pero él tenía una gracia y una autoridad de parte del Señor para que su prédica, pues, no te pegara. Pero cuando pasaba mi mamá a predicar, más bien era enseñanza. Mi mamá era un texto, te lo desglosaba y hermana, ¿por qué no? Aquí te vas, y le explicaba, o sea, y hay como ese contraste, hay como esa conexión, ¿no? Que es lo que debe de haber y que también debe tener todas las iglesias una persona que enseñe la palabra. Así es, así es. Otro de los 5 ministerios, el cuarto ministerio que vamos a tocar, y yo creo que es el que no a todos les gusta o nos gusta, Juanito, el de evangelista. Uh-huh. Y ahorita te voy a decir en qué sentido no nos gusta. Porque decimos evangelista Sí. y lo primero que se nos viene a la mente, viene el evangelista. Se nos viene a la mente campañas, auditorios, multitudes, ¿no? Sanidades y milagros, cruzadas. Es lo que se nos viene a la mente. Sí. Pero digo, un evangelista puede ser tú en tu trabajo, Juanito, Uh-huh. con tus compañeros, ¿no? Que le estás lleva- predicando la palabra. Que llevas el evangelio. Estás ejerciendo un ministerio ahí de evangelismo, Así es. que es una de las cosas a las cuales mandó el Señor, ¿verdad? Si era por el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Digamos que de alguna manera este es un ministerio, vamos a decirlo así, universal, ¿no? Un ministerio que está dado para todo el pueblo cristiano, para todos los que creen. Y es en una Dios. autoridad que Dios dio, o sea, es una orden, perdón, que Dios Sí. dio, o sea, ir y predicar el evangelio. Ahora, no estamos diciendo con esto que los evangelistas que andan en las cruzadas y con miles de gente, no, que esté mal o que no lo sea, claro, lo es. Pero bueno, se lleva un proceso para llegar a esos niveles, ¿verdad? Claro, y respaldado por Dios, obviamente. Sí, porque a veces la gente dice, quiero ser evangelista, pero no le comparten ni a su familia. O sea, a veces hasta su hermanos en sangre no son cristianos y no les comparten, pero sí quieren llevar el evangelio en las... No, y se quieren ir a ciudades y auditorios, no Ándale. quieren irse a la sierra. Ajá, exactamente. A cruzar en burros y caminando. Así, sí. Ven como la parte bonita, ¿no? Ajá. Porque es lo que nos venden a veces en la televisión, ¿no? Los evangelistas, y los vemos así en recintos enormes. Más sobre todo los teleevangelísticas. Los televangelistas, sí. Exacto. Y eso es a lo que le huye. Pero yo creo que es el ministerio medular del evangelio. Como el nombre lo dice, ¿no? Evangelio, evangelista. Sí. Yo creo que este es el ministerio medular. Sin este ministerio no existirían los otros, porque ¿cómo se va a convertir un pastor? ¿Cómo va a llegar un apóstol? ¿Cómo va a llegar un profeta? A través de un ¿Cómo evangelista. un maestro? Exactamente. A través de un evangelista. Es el menos querido, ¿verdad? Porque todos quieren ser apóstoles y profetas pero dices evangelista, a ver, ponte a evangelizar, y es el que no queremos a veces. Juanito. Como los testigos de Jehová, ellos son evangelistas. ¿no? Mis respetos, Mi respeto para los testigos. No, y de verdad, dice la palabra que en retener lo bueno y lo malo deséchalo. Sí, digo, la verdad. eso hay que no su No, doctrina, no aprendamos su doctrina, obviamente. pues sabemos que su doctrina está Está errada, es doctrina torcida, tergiversada, pero en cuanto a su disposición para Sí, evangelizar, ahí sí. sí, mi respeto a esas Sí, por personas, supuesto. Y no, y los niños todos van con su trajecito y su sombrilla, su sombrerito. Sí, La así verdad es. que admiramos ese tipo de orden que tienen y de respetar la autoridad de quien los está mandando. Así es. Y que nosotros tuviéramos ese don, ¿no? De ser evangelista. Y el ese deseo, ministerio. Juanito, El también, el sí, deseo, es cierto. como dice la palabra, el querer, pero también el hacer, porque de querer igual todos van a querer, pero de hacer. Y los días de evangelismo, perdón, no me vas a dejar mentir, tú que has estado en la iglesia. Hermanos, el viernes nos vamos para evangelizar. ¿Y cuántos van? El diácono, Sí, ¿no? El líder de los alabanza. maduros, sí. Sí, la hermanita que ya lleva 50 años en la iglesia. Son los que van. Y el 95% de la iglesia se queda en su casa. Y es que mira, Osdi, pero es que sí está pesado, no cualquiera, pues también, o sea, dijeras tú, es universal, pero no cualquiera llega y abre un hogar. O sea, Eso sí también, aparte. O sea, que sí. llegues a evangelizar y ya, hermanos, apóyenme, ya evangelizó un hogar, vengan. Vamos, de verdad, hermano, no.
No cualquiera de verdad tiene esa gracia aparte del Señor. Pero bueno, nosotros hay que cumplir, ¿no? Dice que hay que poner la semilla y ya Dios él es el que va a encargarse de hacerla florecer. Sí, así es, porque es un ministerio importante, Juanito, que Sí. todas las iglesias, sin excepción, deben de tener evangelistas. Un rol de evangelismo, ¿no? Qué bueno. Exactamente. Y bueno, y eso dónde viene, pues, de un ministerio de evangelista, ¿no? Que, Sí, que sí. es uno de los 5 ministerios que ya sabemos que lo que acabamos de leer, ¿para qué sirve? Para perfeccionar a los santos y para edificar a la iglesia. Esa es la finalidad. Entonces, definitivamente yo creo que ese ministerio, decía hace ratito, que todos debemos de Sí. tener. Y fíjate que mi papá, yo me acuerdo que nos hacía algo como, a veces era como que nos reíamos, pero realmente nos ponía un objetivo. Y decía, a ver, hermanos, ustedes, ¿cuántos miembros pueden traer al año? Que digan, no, pues, comprométete con 5, con el Señor, de traer 5 almas al año. ¿Cuántos somos? En tiempo nos vamos a multiplicar y y el Chuy levantaba la mano, decía que 6, 7, el Chuy, no se salva ni él. Pero sí es algo de que, o sea, en todos los trabajos hay compromisos, ¿no? Y hay objetivos. ¿Y por qué en el Señor nunca los tenemos, verdad? O sea, Sí, hablando no, en serio, de verdad, aunque sea un alma al año que nos ganáramos o 2, pues yo creo que entre todos haríamos una gran labor. Y esa es la gran comisión, ¿no? Sí. Así es. La gran comisión, fíjate, lo que menos hacemos. Lo que decía, pues, es Ah, el sí. ministerio para todos los cristianos. El Qué que cabezones debemos somos. de tener todos los cristianos. Qué cabezones somos. Y el último ministerio, y no por eso menos importante, ¿verdad? Es el del pastor. También un ministerio muy deseado, hay que decirlo también, muy deseado por muchos. Muchos quieren ser pastores también. No saben en la que se meten, ¿eh? Tú que viviste con un pastor, Juanito, manches, no, tú no, sabes no. que ser pastor, solamente el título es bonito, porque la práctica es muy, muy La difícil. práctica muy y los complicado. Las traiciones, Juanito, a los pastores. Por supuesto, por supuesto. Y piensan que los pastores son ricos. Si fueran los pastores ricos, todos fuéramos pastores, hermano. Estaríamos llenos de pastores, ¿verdad? Y hasta la gente del mundo fuera pastor. Si Pero de bueno, verdad. antes de profundizar. sí, el pastor ya sabemos que cada uno ya vimos su utilidad o su función que tienen en el cuerpo de Cristo, ¿no? Sí. Obviamente el pastor, como su nombre lo dice, es pastorear, que no es otra cosa más que cuidar, ¿verdad? Así es, Cuidar, así es. en este caso, pues las ovejas, ¿verdad? El cuidado pastoral, que se conoce. Entonces lo que hace un pastor, en el Salmo 23 hace una remembranza, ¿no? Dice, mi pastor no me faltará, en lo que es delicados pasos me hará descansar. O sea, un pastor es el que lleva al pueblo, en este caso, que son El rebaño. el rebaño, ¿no? A un descanso, Sí, sí. pero también a un alimento. Entonces el pastor es el que conduce por sendas correctas, ¿verdad? Pero también es el que alimenta, pero también es el que cuida, ¿verdad? Dice, tu vara y tu callado me infundirán aliento, ¿va? El callado, sabemos que es esa vara larga que tenía así como un ganchito, Ganchito, sí, ¿no? Que sí, cuando sí. una oveja se iba a caer a un pozo, a una barranca, ¿no? Le iba a dar por donde no debía, ¿qué hacía el pastor? Agarraba el callado y, órale, vente Vente. para acá, ¿no? Ahora sí que, como se dice, la regresaba o la metía al redil. Entonces, esta es básicamente la función del ministerio del pastor, cuidar a la oveja, ¿verdad? Que no se descarríe, ¿verdad? Que no se la vaya a comer el lobo, que no sea presa fácil. ¿Y cómo se hace esto? Pues enseñando la palabra, predicándole la palabra. El pastor es el que tiene, vamos a decirlo así, la responsabilidad de la iglesia. Porque un profeta no tiene la responsabilidad de la iglesia, su responsabilidad es hablar palabra de Dios, ¿no? Un apóstol es ir y sembrar una iglesia y así. Pero el pastor no, el pastor es el que tiene, del que debe de tener el cuidado, la instrucción de tener el cuidado del rebaño, ¿no, Juanito? Sí, por supuesto. Y para mí, como te dije al principio, para mí el de pastor, yo siento que es de verdad uno de los ministerios, que tienen para mí demasiada, nobleza. O sea, un pastor tiene que tener, creo que los 5 ministerios o todos los dones del Espíritu Santo, porque de verdad mucha paciencia, aguantar, porque no siempre la iglesia diezma, no siempre la iglesia ofrenda,
El pastor está acostumbrado a todo, hermano, a tener, a no tener y a seguir trabajando en el Señor, haya o no haya para comer. El pastor está al pie de lucha, lo digo porque soy testigo ocular y físico de eso. Igual, y tú sí. también, Ozzy, o sea, Sí, tú eres sí, hijo del obvio. pastor, o sea, así vengan dos miembros nada más al servicio, el pastor tiene que predicar. ¿Y con qué ánimos va a predicar el pastor? Si tu iglesia es de 50 miembros y de repente un miércoles nomás llegan 4 y un domingo nomás llegan 10 y el pastor se levanta con ese ánimo que tiene que estar infundiendo. No, hermano, el ministerio del pastorado de verdad que requiere, de verdad, no sé, a veces siento que no soy digno de mencionar a un pastor por todo lo que lleva, la paciencia, la virtud que tienen de parte del Señor para soportar, para llevar cargas. O sea, literal, un pastor dice que lo pone el Señor como un buey que se echa al hombro el arado y va arando la tierra. Si hay algún problema, va escarbando para que florezca las semillas y de verdad, o sea, lucha el pastor contra todo, Ozzy. No, y el pastor es el que, o sea, así sea su cumpleaños, tiene que ir, va. Digo, un miembro común, es mi cumpleaños, no voy, sí, ¿no? Se va a la playa, Se lo va a que la playa, quieras. sí, el pastor es que si está lloviendo, él tiene que ir, él Sí, tiene que sí, predicar. sí. Y un miembro, está lloviendo, híjole, me voy a mojar. El pastor va a entender. Sí, el pastor no va, ¿no? Es que tembló. El pastor tiene que estar ahí, o sea lo que sea, el pastor es el que siempre va a estar ahí. Sí. Y ahora sí que como se dice, ¿no? Llueva, truene o relampaguee, es el que va a estar siempre fiel. El que va a abrir las puertas del templo. Y eso que decías es cierto, Juanito, y eso a veces es lo que no se honra, ¿verdad? Yo creo que también debemos infundir esta parte de la honra al pastor, porque realmente el pastor, digo, lo que hace un pastor es de mucho respeto y no se reconoce por desgracia, y yo creo que eso está mal, ¿no? Sí, claro, o sea, de verdad, hay veces que somos ingratos con las personas que oran por ti, que ayunan por ti, que a la que le hablas cuando tu hijo está de rebelde o tu hijo no aparece, medianoche, ¿no? medianoche, Pastor, venga a orar por mí. enfermo. Y literal, o sea, tú y yo somos testigos de que hemos pasado noches solos. Incluso terminaba el servicio y teníamos que estar dormidos porque el pastor estaba aconsejando un matrimonio, estaba orando, hoy ya se fue a orar por los hermanitos, espérenme en el templo, hijo, ahorita vengo. Y pasando hambre porque no llegaban, y ya los hermanos en su casa y los hijos del pastor ahí, el pastor orando. Y literal es un ministerio que no descansa los 7 días, ¿no? Sí. Sí, yo creo que de los 5, Juanito, sería el más complicado, ¿no? O sea, el más difícil de llevar, ¿no? El que tiene más carga. Sí, y sobre todo porque, pues como decimos, están los 7, el pastor no deja de ser pastor, a lo mejor el que es apóstol va, levantó una misión y regresa y se calma a lo mejor un tiempecito y Dios lo vuelve a mandar, pero el pastor está 365 días del año. Porque es Navidad y que, ¿no? El pastor no tiene derecho a nada, incluso dicen. Que está mal también eso, ¿no? Que hay que Por decirlo también, está supuesto. mal. Digo, está mal. O sea, el pastor no tiene derecho a vacaciones, no tiene derecho a nada, y al contrario, creo que el pastor debe darse un tiempecito, 1 semana, 2 semanas al año, o cada 6 meses, si es posible, de irse a un lugar, descansar, relajarse. Y, apagar su teléfono. Sí, o sea, y regresar, y yo creo que si todas las iglesias entendiéramos esto, incluso, hermanos, también como iglesias, ¿por qué no juntar y al fin de año darle al pastor como un aguinaldo? Hay iglesias que lo manejan así, ¿eh? Sí. Yo conozco algunas iglesias, la profecía, Sí. no sé si, bueno, una iglesia que yo conozco la profecía lo maneja así a fin de año, que le llaman el Día del Pastor, creo que es en Navidad Ajá, por ahí. hacen el día del pastor. No sé si Sí. lo sigan haciendo, pero se me hacía muy buena idea. Y en esta iglesia donde yo te hablo, no daban regalos en especie, no daban playeras, sino dinero. Porque a veces el pastor, pues no le gusta, le das una camisa, pero pues a veces no es su gusto, ¿no? O no es su talla, Sí. o los zapatos, no sé. Entonces, en esa iglesia se les daba una ofrenda, lo que tú quisieras, ¿no? Si quisieras darle 20 pesos, si quisieras darle 1000, lo que tú quisieras. Y eso es muy bueno porque se honra, de alguna manera, el trabajo, el esfuerzo del pastor. Y una vez al año, Claro. una vez al año nada más. Oye, pues cómo no, si el pastor es el que te acurruca, el que te corta el cabellito como las ovejas, cuando ya no pueden ver, cuando ya les pesa mucho, lo están quitando. O sea, literal, es el que lleva el cuidado de todo el rebaño. Entonces, La carga. La carga, hermano. ¿Por qué no retribuir con eso, verdad?
Sí. Y el mismo apóstol dijo que todo lo que es bueno en esto pensad, y si me escuchas y puedes llevarte este consejo, llévatelo, y si ves que la demás congregación no lo hace, pero tú tienes la oportunidad de poderle dar algo a tu pastor, dáselo, bendícelo, porque de verdad, te lo digo como hijo de pastor, es el ministerio más pesado que pueda tener en la Biblia. Así es, el menos reconocido, el menos remunerado. Y el más ajetreado y golpeado. Exactamente. Entonces honremos a nuestros así pastores. es, totalmente. Honrémonos. Sin duda es un tema que debe conocer la congregación, ¿verdad? Ayúdanos compartiendo este material en Spotify, en Apple Podcast, en YouTube, en Facebook, que son las 4 plataformas donde estamos, para que este contenido se pueda replicar, ¿verdad? Y pueda llegar a más gente y podamos poner por obra, como decimos hace ratito y como dice la Biblia, ¿verdad? Uh-huh. No solamente escuchar, sino hacer, ¿no? Y bueno, este tema de los 5 ministerios yo creo que es bien interesante, porque como dice la palabra, es para edificar. Y es para perfeccionar. Entonces aquí es donde nos perfeccionamos, con esos 5 ministerios, Juanito. Así es, Osdi. Y termino con el 14, si me permites. Sí, claro, Juanito. Dice, fíjese que todo el concepto de esos 5 ministerios es para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina por estratagema de hombre, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Entonces, para todo eso, para ser edificados y para que ya no seamos... Para que no nos chamaqueen, sí, pues, la tele, esa es la palabra. Enlace, y dijeron que no sé qué. Palabras más sabias como las de Osdi. Ya no te chamaqueen, ya no te terapen. Así es. Bueno, pues ha sido un tema muy muy bonito, muy apasionante, porque está... Sí, no, todo pues, eso. Es que Osdi, tú y yo hemos vivido eso muy de cerca, esos ministerios, hemos platicado con personas que han sido cada uno de estos ministerios y hemos entendido, ¿no?, el valor y la responsabilidad que tiene y lo que realmente significa cada ministerio. Así es. Pues muchas gracias, amigos, gracias por acompañarnos un día más. Gracias, Juanito, porque ya te reincorporaste otra vez después de tanto tiempo. Ya, es que sí me llegó al precio otra vez, hermanos. Se te está pagando bien, Juanito. Se está pagando bien. No, pues son como 20,000 al mes, ¿tú crees que lo voy a regresar? Pura monetización del Facebook. Gracias, amigos, hermanos. Gracias. Un gusto verles a través de este medio. Dios los bendiga y nos vemos el próximo martes. Saludos. Bendiciones. No tenemos staff, tengo que ir a pagarlo yo, Juanito. Se te está pagando bien también por eso. Bueno, eso sí.